El despertador consciente. Capítulo 61. Leyes, democracia y burocracia. ¿Todo por el pueblo? Estos tres conceptos parecen estar interrelacionados por un denominador común, que es la justicia. Pero la justicia por sí misma tiene un valor que resulta altamente subjetivo, es decir, que cada sujeto puede interpretarla de una manera determinada, generalmente en relación con sus valores éticos y morales, pero incluso por encima de eso, en base a lo que le resulta beneficioso para él mismo. Por ejemplo, un empresario puede considerar justo que sus trabajadores cobren un determinado sueldo, generalmente no muy elevado a cambio del trabajo realizado, pero si le preguntas al trabajador, tal vez no considere justo recibir una cantidad tan mínima de retribución teniendo en cuenta la inmensa cantidad de beneficios que obtiene el empresario. Debido a este tipo de desacuerdos en lo que es justo y lo que no, nacieron las leyes, que de una manera aparentemente imparcial establecían los parámetros y las reglas de comportamiento entre diferentes partes implicadas. Sin duda, la ley es más que fundamental para el correcto desarrollo y avance de cualquier sociedad, pero al mismo tiempo tiene un carácter limitador de las acciones que un individuo puede llevar a cabo. Evidentemente, la ley ha de velar por la supervivencia y el bienestar de los ciudadanos adscritos a ella, pero al mismo tiempo, esta puede ser utilizada para impedir que los ciudadanos se comporten de determinadas maneras que supongan una amenaza para el poder legislativo, que recae en los cargos políticos electos. Si lo enfocamos desde una perspectiva más utópica, la ley no debería ser necesaria para que las personas no llevaran a cabo determinadas acciones perversas o de carácter maligno, especialmente aquellas que atentan contra la integridad física o psicológica de sus congéneres. Dicho llanamente, no es necesario que haya un papelito oficial que diga que matar, violar o robar está mal para que todos sepamos que son cosas que no deben hacerse. Aunque lamentablemente, como podemos observar a lo largo de nuestra historia, incluso a día de hoy, el hecho de que existan estos documentos oficiales que ilegalizan dichas acciones e incluso que advierten castigos severos a los que las llevan a cabo, no impide que se sigan haciendo. Desde mi perspectiva de simple integrante de una sociedad cualquiera, sin conocimientos específicos en derecho de ningún tipo, creo que la ley es necesaria en esos aspectos, en los más básicos, en aquellos que ayuden a un funcionamiento más justo y menos dañino de la sociedad, así como ofrecer castigo al que incurra en dichos delitos. Pero al mismo tiempo creo que las leyes hoy en día han dejado de ser simplemente el código de conducta que todos deberíamos seguir y respetar para convertirse en una herramienta al servicio de los poderes legislativos que, por más que se insista en lo que yo considero la pantomima de la separación de poderes, únicamente responden a la voluntad del poder político de turno. En nuestra sociedad las leyes las promulgan los que mandan, políticamente hablando. Esto debería ser lógico y justo, ya que nuestra sociedad se fundamenta en un sistema democrático, y los gobernantes son elegidos por el pueblo, aunque en eso profundizaremos más adelante. El poder político, en base a las mayorías conformadas en el Parlamento, que bien pueden ser de consenso entre diferentes fuerzas políticas o en el peor de los casos, de manera unilateral en base a una mayoría absoluta conseguida en unas elecciones, puede decidir crear leyes nuevas, modificar las existentes o incluso eliminar las leyes que les resulten incómodas en base a sus objetivos o valores. Evidentemente creo que las leyes se deben adecuar y adaptar a los tiempos actuales y a la evolución de la sociedad en todos sus niveles. Por ejemplo, me parece lógico que en nuestros días se establezcan leyes que rijan un poco el funcionamiento de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información. Pero fijaos que en ningún momento he hablado de controlar el funcionamiento de dichas tecnologías, sino de regir, o mejor dicho, gestionar dicho funcionamiento, especialmente para evitar que haya individuos que hagan un uso injusto y abusivo de dichas tecnologías para atentar contra la vida o los bienes de un individuo. Sin embargo, lo que el poder político entiende que debe hacer con la promulgación de nuevas leyes sí es controlar lo que la sociedad hace. De todos modos, aunque insisto en la idea de que la ley pueda ayudar a gestionar el comportamiento de la sociedad, para mí a título personal, así como imagino que a un gran número de personas, nos cuesta creer y respetar unas leyes que se modifican y cambian al antojo de 4 personas que alcanzan el poder, por más que sea de manera democrática, y perdonadme si utilizo unas grandes comillas en la palabra democrática. Cuando algo es tan volátil y hoy es legal pero mañana no y pasado vuelve a ser legal, por lo menos a mí me ofrece una sensación de poca estabilidad y si la ley está ahí para reforzar los valores éticos y morales de una sociedad, me resulta difícil asentar dichos valores si cambian cada 4 años en el mejor de los casos cuando no es en un periodo todavía inferior. Es ahí donde entiendo que la ley debería estar al pleno servicio del pueblo y nunca perdiendo de vista el bien común. ¿Qué es el bien común?, se preguntarán algunos. Pues aquello que está por encima de los intereses individuales, que tenga en cuenta a todo el mundo de manera inclusiva, obviando poder adquisitivo, credos religiosos o condiciones de cualquier tipo. Incluso creo que es importante incluir en esta lista tener en cuenta el medio ambiente, el planeta en el que vivimos, porque no es extraño ver cómo ciertas leyes se promulgan dando prioridad al beneficio económico de unos pocos a cambio de sacrificar el medio natural, que por más que algunos se empeñen en adueñarse de él, es y siempre debería ser de todos, sin excepción alguna. ¿Ocurre esto en nuestros días? ¿La ley está al servicio de todos? No hace falta más que darse una vuelta por cualquier medio informativo para darnos cuenta de que no es así.
De hecho, aquí es donde entra en juego la burocracia. La ley y todos los tipos de derechos que un ciudadano medio debería tener y obedecer en la actualidad se han convertido en un océano de papeleo, trámites administrativos y requisitos que son poco más que un laberinto de palabras complejas y conceptos difícilmente comprensibles para el ciudadano medio. Por eso existe la figura del abogado, o del procurador, o del notario, o del gestor, que requiere de toda una carrera universitaria o al menos ciertos estudios superiores para llegar a entender algo de toda la ley que se aplica y cómo enfrentarse a ella. No estoy en contra de la figura de abogados y gestores, al contrario, creo que cumplen una función muy importante en nuestra sociedad, pero el hecho de que estas figuras existan y sean necesarias es la prueba de que la ley y el derecho se han complicado tanto, seguramente de manera intencionada, como para que un ciudadano cualquiera no sepa ni por dónde empezar si en algún momento quisiera enfrentar cualquier trámite o un pleito por su cuenta. Y aquí aparece una de mis principales quejas y críticas a este sistema, porque como imagino que bien sabéis, una de las leyes más conocidas e importantes es que todo individuo está obligado, y remarco la palabra obligado, a cumplir las leyes incluso aunque no sea conocedor de ellas. Esto es como si te digo que para entrar en mi casa debes venir vestido de una manera concreta, pero no te especifico cuál, al mismo tiempo que te digo que dicho código de vestimenta lo encontrarás en un libro de 500 páginas a letra muy pequeña en el que explico todos los diferentes estilismos que han habido a lo largo de la historia, entre ellos el que yo exijo para entrar en mi casa. Quéjate si quieres, pero la respuesta está en ese libro. Si no tienes tiempo para leerlo y encontrarla o no te puedes permitir pagar a un profesional especializado en el vestuario que te permite entrar en mi casa, es tu problema. Y sí, puede sonar exagerado, pero la ley hoy en día funciona así. ¿Sois conscientes de la cantidad de leyes, ordenanzas y tratados que existen en la actualidad? Y ya no se trata de dar una cifra concreta para quedar totalmente alucinados, sino que además de saber cuántas leyes hay, debemos conocerlas todas y cumplirlas a rajatabla, o seremos castigados si no lo hacemos. ¿Cómo puedo cumplir tantas obligaciones y leyes habiendo tantísimas? Pero sobre todo, ¿cómo puedo cumplirlas todas si las están cambiando cada 2x3? No obstante, la ley es clara, tu obligación es conocerlas todas y pobre de ti que las incumplas, porque caerá todo su peso sobre ti. De hecho, creo que es imposible cumplir todas las leyes aunque quieras. Eso sí, si por lo que sea algún día eres víctima de una injusticia, de un abuso por parte de otro individuo, de una empresa o de una administración pública, o directamente eres víctima de un acto criminal intencionado, si quieres que la justicia actúe y te compense por el daño sufrido y ya de paso que castigue al agresor, tu única posibilidad es contratar a un especialista en leyes que sepa qué se tiene que hacer para que eso ocurra. Pero tampoco te engañes, gratis no te va a salir. En primer lugar, porque como es normal, los abogados no trabajan gratis, y no es que cobren poco precisamente. Y sí, también hay lo que se llama abogados de oficio, pero imagino que las tasas judiciales no corren de su cuenta. Y ya se han encargado de que esas tasas no sean bajas tampoco, para que directamente ni te animes a intentarlo. Por no mencionar que si de manera más justa o menos, llegados a juicio, acabas perdiendo, todos los gastos correrán de tu cuenta. Eso sí, te repetirán una y mil veces que la ley es igual para todos. Sin embargo, nos hartamos de ver cómo aquellos que pueden pagar abogados de prestigio acaban siendo indultados aún con delitos demostrados, o en el peor de los casos con una condena que es poco más que un chiste en relación al delito cometido. Y si encima ya eres una persona conocida, con influencias y con cierto poder, lo más probable es que todo quede en un simple paseo por los tribunales, cuyo mayor castigo para ti será una foto en algún periódico de turno, pero estando todos tan acostumbrados a ver este tipo de cosas, ni siquiera le prestaremos atención. Al final, las leyes y el derecho, que deberían servir y ser para todos iguales, dan la sensación de que solo sirven a aquellos que se lo pueden permitir económicamente. Y todo eso si hablamos de movidas judiciales, pero a nivel administrativo no te creas que la cosa es mucho mejor. Entiendo que la burocracia es el único sistema que hemos encontrado para hacer que los servicios públicos puedan funcionar de manera más igualitaria, evitando abusos, pero creo firmemente que el sistema está diseñado, como en el caso de los procesos judiciales y sus altos costes, para desanimar al ciudadano medio a ni siquiera intentar acceder a ningún servicio de este tipo. Hoy en día, si quieres abrir un negocio, si quieres acceder a un puesto de trabajo público, si quieres obtener cualquier certificado o incluso un documento de identificación, así como para poner una denuncia y demás ejemplos que todos conocemos, la cantidad de papeleo que debemos rellenar es simplemente abrumadora. Por no mencionar todo el tiempo que debes dedicar a entender las normativas, los requisitos y las condiciones a las que estás sujeto si decides emprender hasta el más simple de los trámites. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, abonar las correspondientes tasas y luego esperar, porque ese es otro aspecto que hace pensar que los que gestionan las leyes y la burocracia se ríen de todos nosotros de manera descarada. Por un lado es normal que los márgenes de tiempo sean tan amplios, porque evidentemente todo el papeleo rellenado por el tramitante luego debe ser revisado, corregido si es necesario, gestionado y archivado posteriormente. ¿Qué digo yo? Si lo hicieran más sencillo para el tramitante, ¿no sería luego más rápido, sencillo y efectivo para el administrador de dicho trámite?
Y así debería ser. Bueno, de hecho lo es cuando intervienen ciertos poderes en el proceso, como podemos ver con la justicia. Tú puedes llevar esperando 2 años a un juicio por un atraco a mano armada del que fuiste víctima, que luego cuando llega y te piden dar testimonio es que ni te acuerdas de los detalles de tanto tiempo que hace que pasó. Pero cuando se trata de juzgar a otras personas, en base a intereses políticos muy de actualidad, la cosa es un visto y no visto. Lo mismo que cuando tú esperas que te otorguen un permiso para cualquier cosa, como pueda ser una obra o la apertura de un negocio, pero cuando lo solicita una gran empresa, en cuestión de días ya tienen todo el papeleo hecho y están listos para empezar. Es lo que en derecho se llama tráfico de influencias, que casualmente también es un delito, pero en nuestro país es nuestro pan de cada día. Y ya ni se esconden, porque total, estamos acostumbrados a que esto pase, lo que no hace que sea menos injusto, todo lo contrario en cualquier caso. Lo que me lleva al último punto del tema tratado hoy, la democracia. Es divertido ver cómo todos utilizamos este concepto en nuestro día a día y creo que la mayoría no tenemos ni idea de lo que significa. En términos etimológicos, democracia viene de las palabras griegas demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, el poder que reside en el pueblo. Pero más allá de la definición, poco más poder tiene el pueblo realmente. No os voy a soltar todo el rollo de cómo funcionaba la primera y probablemente única democracia real que ha habido en nuestra historia, que es la griega de los tiempos de los grandes filósofos, y que de hecho tampoco era tan real, porque no permitía la participación ni a las mujeres, ni a los extranjeros, ni a los esclavos, pero vamos a fingir que sí lo era. Os animo a que os informéis del funcionamiento de dicha democracia en la que realmente el pueblo era el que tenía la última palabra en la proclamación de leyes y en la decisión sobre todos los temas de importancia, pero ya os advierto que más allá de la acción de votar no se parece en nada a lo que hoy en día tenemos en la gran mayoría de países del mundo. Por dar una pincelada, en la antigua Grecia, los representantes políticos, aún pudiéndose presentar como candidatos, en realidad eran elegidos por un sistema de azar. Si tenían la suerte de que les tocase, se les otorgaba un periodo de tiempo en el que proponer reformas y leyes, que luego el pueblo votaba si se aprobaban y se implantaban o no. Y una vez aprobada o rechazada la ley, dicho representante tenía que volver a iniciar todo el proceso si quería volver a proponer alguna otra ley o alguna otra modificación. Vamos, que el concepto de hacer carrera en la política era impensable, igual que hoy en día, ¿verdad? Lo que nosotros y la mayoría de países occidentales tenemos se le llama democracia representativa, lo que significa que el único rol del pueblo es el de elegir a sus representantes, que hablando claro, una vez elegidos pueden hacer lo que les dé la real gana. De hecho, tampoco eliges a un representante que te caiga bien o que creas capacitado, simplemente votas por una lista concreta que representa un partido, que en mayor o menor medida tiene una ideología parecida a la tuya. Pero seamos honestos, normalmente más allá del tercer nombre en esa lista no tenemos ni idea de quiénes son esas personas que ahí aparecen. La política hoy en día se ha llevado a la polarización, es decir, has de elegir un bando u otro, porque damos por hecho que son totalmente opuestos y lo que quiere uno no lo quiere el otro, y viceversa. Es cierto que hay otras alternativas, cada vez más, pero en esencia también caen en esa polarización, y al final nos limitamos a un más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y solemos optar no por la opción que creemos mejor, sino por aquella que consideramos menos mala o menos contraria a nuestros ideales. Todo supuestamente en base a un programa electoral que, seamos sinceros, poca gente se lee, y si lo hacen, pues bien por ellos, pero luego igualmente siguen haciendo lo que les da la gana, vaya en su programa o no. ¿Es esto democracia? ¿Dónde está aquí el poder del pueblo? Especialmente cuando incluso aquellos a los que has votado pactan con el partido teóricamente opuesto que tú rechazabas por completo, lo que hace pensar que sí, que el diálogo y el consenso es importante, pero que al final tal vez tan opuestos no eran. No estoy contando nada nuevo, pero si acaso esto tiene un objetivo, es el de intentar que al menos sepamos llamar a las cosas por su nombre y dejemos de utilizar la palabra democracia cuando poco o nada de ese concepto tenemos hoy en día. Aunque una cosa sí me gustaría puntualizar a este respecto. He empezado hablando de la ley y diciendo que todo el derecho y la ley en sí misma está basada en principios democráticos, pero lo he entrecomillado mucho y ahora explicaré por qué. Es cierto que las leyes las promulgan los partidos elegidos por el pueblo en elecciones, pero no por ello son necesariamente democráticas. Por ejemplo, las leyes que favorecen la evasión o la amnistía fiscal a las grandes fortunas ¿son democráticas? Si todos tuviéramos grandes fortunas tal vez sí, pero no es el caso, al menos que yo me haya enterado. O el mismo ejemplo de antes, una ley que permita a una empresa contaminar o destruir el medio ambiente en pos de beneficio económico de unos pocos, incluso aunque esta ley genere puestos de trabajo, ¿es democrática? Bueno, tal vez los que consiguen un empleo gracias a esto piensen que sí, pero estoy seguro de que todos los demás no lo verán así, especialmente si el resultado final consiste en destruir el planeta en el que todos vivimos. Creo que existe un error de concepto cuando decimos que la ley es fruto de la democracia y que sin leyes no puede haber democracia. Creo que es más bien al revés. La ley no garantiza la democracia, es la democracia la que debería garantizar y dar legitimidad a la ley, cosa que no ocurre porque evidentemente no se nos permite. Parece un trabalenguas, pero pensadlo fríamente. Lo que convierte una ley en justa o injusta no es que sea promulgada por un gobierno elegido en unas elecciones, sino que el pueblo esté conforme con ella, porque de otro modo no van a estar muy de acuerdo en cumplirla.
Es ahí donde los gobiernos se equivocan, porque utilizan la ley para que el pueblo haga lo que ellos quieren, cuando debería ser al revés. Y de hecho, fijaos cómo los gobiernos de cualquier país solo incitan al pueblo a que esté de acuerdo con sus leyes cuando les conviene, y es ahí cuando además se envuelven en la banderita de turno aludiendo al patriotismo y la emoción de la gente para que les den apoyo si alguna ley está en entredicho por algún poder extranjero o alguna facción interna del propio país. En cambio, cuando les da igual que el pueblo les apoye o no, que generalmente es cuando hacen leyes que favorecen solo a sus amigotes, entonces no piden apoyo ni respaldo del pueblo y se limitan a hacer lo que mejor se les da, barrer para sus casas y que el pueblo se entere lo menos posible de sus tejemanejes. Es importante entender estas cosas porque de no hacerlo, nos convertimos en marionetas a su servicio, como bien se demuestra en las campañas electorales, que puedes ver a todos los candidatos entregados a la gente y a sus militantes, y se hacen fotos besando a bebés y acariciando perritos, pero una vez pasadas las elecciones, especialmente si han ganado, solo implementarán las leyes que más les beneficien o aquellas que son fruto de una deuda contraída con aquellos que les han facilitado el camino hacia el poder, y entonces ya los bebés y los perritos ya me explicarás tú dónde quedan. De todos modos, y como conclusión final, me limitaré a decir lo de siempre: el mundo quizás está en un estado de corrupción y avaricia que a pocos gusta, solo a aquellos que obtienen un beneficio real de todo eso, seamos claros. No obstante, tampoco podemos aspirar a cambiar ese mundo porque nos encontraremos con mucha oposición y en caso de empezar a convertirnos en una amenaza real para dichos poderes, tienen el poder legislativo y judicial de su lado y ya se encargarán de promulgar leyes y decretos que resten poder al pueblo, o incluso que criminalicen acciones que deberían ser un derecho fundamental. Pero hay un lugar en el que ni sus leyes ni sus jueces colocados a dedo tienen poder, y es en nuestro interior, en nuestra conciencia. Cambiar el mundo es una aspiración legítima y muy digna, pero si previamente no hemos cambiado a nivel interior, a nivel consciente, acabaremos siendo iguales que aquellos que ahora querríamos derrocar. No creo ser el único que detesta el funcionamiento de la ley, la ineficacia de las burocracias y sobre todo que llamen democracia a algo que a todas luces no es tal cosa, pero sí he entendido que si tengo en mis manos el cambiar algo, antes que el mundo es a mí mismo. Debemos aprender de los errores o de las fechorías que han cometido aquellos que nos preceden y no solo aspirar a ocupar sus lugares, sino a mejorar y empezar a pensar en el bien común de todos, incluso de aquellos que no son parte de nuestro país. La ley debería estar de nuestro lado siempre, del lado del pueblo, y usarse para evitar que los malintencionados puedan cumplir sus objetivos. Pero mientras eso no ocurra, al menos empecemos a desarrollar un camino interior que deje en el olvido para siempre esta época tan legalmente injusta. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.